Soy conciliador en insolvencia de la persona natural no comerciante desde el 2014 y para celebrar que ya llegamos a 20.000 suscriptores en este canal de TikTok, vamos a hacerlo mediante la semana de la insolvencia de persona natural no comerciante. ¿Cómo va a funcionar? Como intenté hacer un en vivo de este régimen y muy pocas personas se asistieron, entonces más bien voy a responder a cada una de las preguntas que ustedes tengan sobre la insolvencia de persona natural no comerciante, que me van a dejar en la caja de comentarios. Me parece mucho más valioso porque sé que ustedes tienen dudas que van más allá de explicar cómo funciona el régimen jurídicamente. Además, porque ya hablé sobre el régimen en mi blog munosmontoya.com, lo llevo haciendo desde hace años y básicamente sería bueno que se remitieran a los artículos escritos previamente sobre él mismo. Así que espero sus preguntas y bienvenidos entonces a esta semana del régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Bueno, el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante nace con la Ley 1564 del 2012, es decir, el Código General del Proceso, y se define en su artículo 531 como aquel régimen que le permita al deudor negociar sus obligaciones, convalidar acuerdos privados o liquidar su patrimonio. Es decir, es básicamente una herramienta para deudores en dificultades que les permite a ellos pagar ordenadamente sus deudas y en caso de que no puedan pagar, simplemente entran al trámite de liquidación patrimonial con el cual pagan con todo su patrimonio, que no solamente se compone de un carro o una casa, sino de otros bienes que tengan, y además que el patrimonio también se compone por deudas. Para acogerse al régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, usted tiene que cumplir con una serie de requisitos que voy a dejar en este mismo video. En caso de no cumplir alguno, pues básicamente no puede acogerse. Pero lo más importante, usted debe ser consciente de que debe de tener el dinero para acogerse al trámite. ¿Cómo se calcula esa tarifa? A partir del valor de capital de todas sus obligaciones, incluso de las obligaciones que están al día. Es importante que tengan eso en cuenta. No puede omitir activos ni pasivos para que su trámite sea exitoso. Además de porque a partir de ahí se calcula la tarifa como le indiqué. Listo, a todos los que no sepan, recuerden que estamos en la semana del régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, en donde voy a estar respondiendo preguntas acerca de este régimen. En este caso, el deudor tiene que ser consciente de que el conciliador va a tener que notificar por ley a las centrales de riesgo de que se acogió a insolvencia. Eso es un deber perentorio de todo conciliador y yo siempre lo hago. Por lo que esa anotación va a quedar ahí hasta que se llegue a un acuerdo de pago o hasta que culmine su trámite de liquidación patrimonial pasado un tiempo. Después hablaré de esto. Pero el caso es que en lo que dure el trámite de insolvencia, bien sea que termine en un acuerdo o bien sea que ya termine en liquidación patrimonial, el deudor va a quedar con su anotación de que estuvo en insolvencia y en consecuencia cuando solicite un nuevo crédito mientras esté esa anotación, que es peor que un reporte negativo, no le van a prestar. Adicionalmente, los bancos con los que tenía créditos lo van a tener en una lista negra. Bueno, y continuamos con la semana del régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante respondiendo preguntas. En este caso, la respuesta a esta pregunta es que sencillamente el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante lo único que exige es que la persona cumpla con el supuesto de insolvencia de tener dos o más obligaciones con dos o más acreedores con una mora mayor a 90 días. Nunca exige que esas obligaciones sean cualificadas o sea de determinada cuantía. En consecuencia, si una persona solamente debe tarjetas de crédito, puede acogerse al trámite de manera normal. De hecho, esa es una de las deudas más comunes en este trámite y una de las situaciones que más se presentan. Por lo que puede hacerlo. Eso sí, no espere que por el hecho de que se acoge al trámite simplemente ya no las va a pagar y ya. Se tiene que llegar a un acuerdo. Y si quiere acceder al descargue, pues también depende de cuál sea su comportamiento dentro del trámite. Dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, el Fondo Nacional del Ahorro, al ser un acreedor hipotecario, queda graduado como un acreedor de tercer orden. Es decir, este acreedor se le va a pagar primero que acreedores como los de las tarjetas de crédito o similares, o multas de tránsito, por ejemplo. Entonces, salvo que existan acreedores de segundo y primer orden, el Fondo Nacional del Ahorro iría en una posición que obliga al deudor en dificultades a
configurar un acuerdo de pago que pase por pagarle primero a ellos. Por lo que, respondiendo a la pregunta del comentarista, sí, efectivamente se puede llegar a un acuerdo con el Fondo Nacional del Ahorro dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, pero ya estando por fuera del régimen, que creo que es a lo que refiere el comentarista, considero que es un poco más difícil, aunque no es imposible con la entidad. Hola, si nos vamos a remitir entonces al tenor literal de la norma, en ningún momento se le exige a una persona desempleada que deba de tener algún ingreso para acogerse al trámite de insolvencia de persona natural no comerciante. Pero como una cosa es la ley y otra cosa es la práctica, hay que sentarse con esta persona a analizar qué tan conveniente es para ella acogerse al régimen. Porque como ya respondí en un comentario anterior, puede ser que esta persona no tenga ingresos pero tampoco tenga bienes. Por lo que básicamente si no tiene con qué pagar la deuda, pues siéntese a esperar a que esas deudas prescriban o trate de llegar a algún acuerdo de pago más adelante en condiciones más favorables. Porque si se acoge a régimen de insolvencia, pues va a tener que hacer unos pagos que a corto plazo van a ser lesivos para sus finanzas personales, como las expensas del trámite, los honorarios del liquidador eventualmente. Entonces, depende, todo depende. Hola, aunque a muchos acreedores no les guste que se hagan trámites de insolvencia sin bienes, lo cierto es que su importancia radica en que el deudor tiene derecho a unos beneficios por haberse acogido al trámite, independientemente de que tenga o no bienes. Cuando un juez civil municipal le niega el acceso a una persona al trámite de insolvencia solo porque no tiene bienes, le está negando derechos como el derecho al descargue, en primer lugar, le está negando el derecho a regular su información crediticia en bases de datos, que eso es una disposición común que maneja el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante, y también le está negando el acceso pues a los efectos del trámite de insolvencia, entre los cuales se encuentra el que no le pueden cortar los servicios públicos. Entonces no es equiparable al hecho de tener una sentencia ejecutiva sin bienes.